Ok, chicos. Bueno, vamos a poner un poco los objetivos de la clase de hoy. La clase de hoy es que vamos a trabajar con el tema hidratos, carbono, carbohidratos. Creo que la clase pasada se lo había comentado. Eh, vamos a ver si los definimos y hablamos al menos de isomería. Comprendemos qué son los hidratos de carbono, los carbohidratos, las formulaciones y vamos a ver si llegamos hasta algunas propiedades. Al menos ese es el objetivo que tengo para la clase de hoy. Si podemos avanzar un poquito más en los temas, bueno, le vamos a colocar un poquito de energía y continuamos. En principio, yo tengo planificada esta clase para 2 jornadas, así que vamos a ver qué tal nos va con el tiempo y con los temas. Entonces, yo voy tratando de compartirles la presentación. Ustedes preparen el café, el mate, no sé qué para tomar ahora en casa. Por mi parte, hoy es café. Bueno, creo que están viendo la presentación. Bueno, recuerden que en muchas ocasiones lo aclaro, de tanto dictar el cursillo, ¿no? Eh, por ahí uno dice, a ver, les voy a preguntar a ustedes, una pregunta que la pueden contestar nada, sin compromiso, ¿no? Si no es vinculante si se equivocan. Eh, Generalmente a la patología diabetes la asocian con el aumento de qué cosa en sangre. ¿Qué le aumenta en sangre a las personas que sufren de diabetes o padecen diabetes? ¿Qué es lo que les dice la gente? Tengo alta que, la verdad, a ver, no creo que la gente en el cotidiano diga glucosa. ¿Qué dice la gente? ¿Que me ha subido él o tengo miedo que me suba el azúcar? Sí, sí, es cierto, es así. Dice, que tenemos alta el azúcar. Bueno, eh, gracias, Ana. Entonces, fíjense que generalmente, qué sé yo, nosotros que estamos en el tema, o pretendemos estar en el tema, hablamos de cosas, ¿no? Pero la gente en general habla de que tiene descontrolada el azúcar, que tiene alta el azúcar, que tiene baja el azúcar. Pero el azúcar, que nosotros conocemos el azúcar de mesa, ¿o no? Esa del polvito de los cristales blancos. Y si no, el azúcar el, a ver, no, el tiramisú tiene azúcar impalpable. A ver, ¿qué otra cosa tiene azúcar impalpable? Aparte de algunas medialunas. El tiramisú, el lemon pie no. A ver, ¿qué se les viene a la mente? Te juro que el bizcocho es, bueno, vale, sí, pero más elaborado, le pongamos onda. El cheesecake tiene, no, no tiene, el cheesecake no es tan dulce. Bueno, no sé, qué sé yo, me dio ganas de un cheesecake. Sí, una porción de cheesecake. No es el caso en casa, no. No es el cheesecake, no es el caso. Pero bueno, eh, me encanta el cheesecake, el tiramisú comprado ahí en esa, en esa pastelería que está cerca por ahí por el Libertador, cerca de la Matías Zavalla, ese chiquito que está ahí, en la Victoria. No sé por qué, me gusta. Me sienta bien, pero si me invitan de cualquier otra pastelería no hay ningún problema. Bueno, entonces, viste que uno dice, entonces, la gente en el común, en el cotidiano, como yo les decía, la gente habla de la diabetes asociada a el aumento del azúcar o que tienen descontrolado el azúcar. Entonces, si nosotros siguiéramos hablando en esa línea de expresión, en esa manera de expresar, nosotros obviamente que podríamos definir cuántos tipos de diabetes existen. Por casualidad, ¿se animan a definir cuántos tipos de diabetes existen? Si a lo que el paciente le sube en sangre es el azúcar.
Vamos a ver si le ponemos un poquito de humor. Me quedé pensando en un tiramisú. A ver, si al paciente le sube el azúcar en sangre, así dice la gente. Entonces, ¿cuántos tipos de diabetes conocen? ¿Nadie se anima? Bueno, me encanta porque estás muy científico, Facundo. Pero fíjate, si la gente dice que le sube el azúcar, entonces podríamos decir que tiene tantas diabetes como marcas de azúcar existen, ¿no? El azúcar ledesma, fronterita, chango más, dulce. Entonces, si nos quedáramos atrapados en esta manera de usar los nombres comunes de los compuestos, bueno, tendríamos derecho a poder equivocarnos y decir una barbaridad como la que acabo de decir. Pero sí, es verdad, ya vamos a ver hacia el final del, del curso, vamos a ver si podemos un poquito de estas patologías, las vamos a mencionar. No vamos a entrar específicamente para el parcial en eso, pero bueno, vamos a ir haciendo una asociación de la vida cotidiana. Entonces, volviendo a tomar el tema con un poquito más de enfoque en la ciencia hacia la que vamos nosotros, si uno generalmente habla de los hidratos de carbono o de los azúcares, dice, bueno, es un modo de asociar, ¿no? De una forma coloquial, hablar de estos compuestos, pero ellos tienen eh, una definición formal que ustedes van a encontrar en los libros, eh, hidratos de carbono o carbohidratos. ¿Por qué lo dicen de una manera o de otra cuando uno va haciendo la lectura de estos libros? Porque simplemente depende de quién lo ha traducido, ¿no? El tipo de castellano que lo han traducido al español, en algunos libros van a encontrar hidrato de carbono o carbohidratos, que es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué son los hidratos de carbono o los carbohidratos? Así que recuerden que en el parcial, decirlo de una manera o decirlo de otra, no es vinculante con respecto a opción correcta o opción incorrecta, ¿sí? Así que en ese sentido, nada, es lo mismo, depende de cómo lo han traducido en la editorial. Fíjense que los hidratos de carbono o los carbohidratos, sin ninguna duda, son un grupo de compuestos que se caracterizan desde el punto de vista de la definición, y esto lo van a encontrar en el libro, por ser em, polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Entonces, la definición de los carbohidratos o los hidratos de carbono es esa, polihidroxialdehído o también polihidroxicetonas. Pero siempre en química, no se olviden, que lo repito todas las veces que puedo, en química el nombre trata de describir de qué de qué se está hablando, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a pensar polihidroxi más de un grupo alcohol. Entonces, debe cumplir el requisito que tiene más de un grupo alcohol, polihidroxi, y que puede ser un aldehído o una acetona. Si ustedes se retrotraen a la clase el capítulo creo que es el 12 de Introducción a la Química Orgánica, en donde ahí esa tabla de grupos funcionales te muestra el grupo funcional alcohol, el grupo funcional aldehído. ¿Se acuerdan que yo hice la referencia? Aunque pocos sobrevivieron a esa clase, quedaron dos o tres compañeros por ahí. eh, Presenté el grupo aldehído, que el grupo aldehído era en carbono primario, y el grupo cetona en carbono secundario, y les dije que ambos dos caracterizaban porque tenía el carbonilo en su composición. Entonces, ¿cuál es la mínima expresión de un hidrato de carbono o de un carbohidrato? Y la mínima expresión en donde se cumple la definición son estos que están presentados acá en la pantalla hoy, en esta. Sí, Filmina sería si estuviéramos con un proyector, ¿no? Fíjense que estas moléculas de tres átomos de carbono son la mínima expresión de los carbohidratos o hidratos de carbono. Es una mínima expresión. Más pequeño que esto no existe res- respecto de la definición o la estructura de la molécula. Fíjense, polihidroxi, y acá ustedes tienen,
más de un oxidilo, ¿lo ven? Entonces, con más de un oxidilo ya está cumpliendo la definición polihidroxi. Y en este caso, lo que estoy señalando, polihidroxialdehído. ¿Por qué? Porque este es el grupo funcional de la química orgánica aldehído. Revisen, por favor, la tabla de grupos funcionales, ¿no? En donde recuerden, este que está en colores acá, está sombreado, es el grupo carbonilo. Y en la definición también dice polihidroxicetonas. Recuerden que la cetona era el grupo carbonilo secundario. ¿Qué quería decir esto? Primario, cuando está en el extremo de una cadena carbonada, y secundario cuando está rodeado de dos átomos de carbono. ¿Ven? Entonces, este carbonilo tiene un R sustituyente y un R primario, un R1 o R2 sustituyente. Es decir, de aquí hacia abajo, si esto siguiera, es un R, y desde acá hacia arriba, si siguiera en complejidad, la molécula sería otro radical R1. Entonces, acá tenemos la descripción de una cetona. Y fíjense, la definición dice polihidroxaldehído, ya lo hablamos acá, polihidroxicetona. Entonces, esta también es la mínima expresión de un hidrato de carbono o carbohidrato. Tiene más de un oxidrilo, acá lo ven, y el grupo funcional cetona. A partir de acá, eh, si bien estos nombres, estos compuestos, perdón, tienen nombres comunes, como gliceraldehído o dihidroxicetona, también tienen nombre genérico, una aldotriosa, de eso dependiendo de la cantidad de átomos de carbono. Ya voy a hablar un poquito de la clasificación. Entonces, estas moléculas sí o sí son la mínima expresión de un hidrato de carbono. Por lo tanto, esta molécula está constituida en todas las familias de compuestos que tengan esta característica, polihidroxaldehídos o polihidroxicetonas. Por lo tanto, a los hidratos de carbono los podemos agrupar en una primera mirada en dos grupos. En el grupo de la familia de compuestos que se caracterizan por poseer el aldehído, que son las aldosas. Recuerden que el hidrato de carbono siempre, su nombre termina en osa, ¿sí? Tenemos entonces la familia de compuestos de las aldosas y la familia de compuestos de las cetosas, ¿eh? Aldosas y cetosas. Fíjense, acá tenemos, acá arriba, la mínima expresión. El nombre común es el gliceraldehído, ¿eh? Entonces, este gliceraldehído, es este que está en la distribución acá, es este, ¿sí? Gliceraldehído, da lugar a una serie de compuestos que constituyen una familia de compuestos, los cuales son hidratos de carbono. Y la característica es que cumplen con la definición: polihidroxialdehído y polihidroxicetona. Fíjense ustedes que absolutamente todos los que están acá mostrados en esta serie, todos tienen en carbono primario el grupo aldehído. ¿En qué varían entre ellos? Entre tantas cosas, varían en la longitud de los átomos de carbono. Entonces, un modo de clasificar los hidratos de carbono va a ser en aldosas y en tetrosas, y en cetosas, perdón. En las aldosas, es decir, las caracteriza el grupo funcional aldehído, estos también pueden irse agrupando o clasificándose por la cantidad de átomos de carbono. Si el primer compuesto que tenemos acá tiene 3 átomos de carbono, es una aldo, porque es una aldosa, un aldehído. Aldo triosa. Tri es la referencia de la cantidad de átomos de carbono. Triosa. Acá tenemos otros compuestos que son tetrosas, aldotetrosas, ¿sí? 1, 2, 3, 4 tetra, eh, 4 átomos de carbono. Aldopentosas, acá lo tienen, y las aldohexosas. Esta imagen que está acá trata de mostrar
vieron que el grupo alcohol está con un color diferente, ¿lo ven? Y te va mostrando ese grupo alcohol en qué lugar de estas moléculas o de esta serie de compuestos se encuentran. Es decir, que esta mínima expresión se encuentra en toda la familia de estos hidratos de carbono. ¿Y por qué en la penúltima posición de esta estructura molecular? Fíjense que siempre la referencia de el oxidrilo de la triosa, miren, este oxidrilo que está acá, se encuentra en la última porción. ¿Por qué? Porque es la zona en donde mejor encaja en mayor proporción. Entonces, como el grupo aldehído es primario, bueno, el resto de la molécula donde encaja en la última parte. ¿De acuerdo? Entonces, existe la familia de las aldosas, que son todos estos que están acá, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, y también existen para las cetonas, las cetosas, también una serie de compuestos que también se diferencian entre ellos por la longitud en la cantidad de átomos de carbono, la longitud de la cadena carbonada. ¿Ven? Entonces también tenés cetosas, tenés una tetrocetosa, una pentocetosa y las o exosas, este, cetoexosas. ¿Ven? Acá están agrupadas de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono. Fíjense que vuelvo otra vez a mostrar qué proporción de la molécula, en qué región de la molécula se encuentra la mínima expresión de un hidrato de carbono o carbohidrato por definición. ¿Sí? Pero también hay otra cosa interesante que analizar y es un poco volver a lo que yo generalmente les, les pregunto o lo hemos charlado, lo he repetido varias veces cuando hice la introducción al concepto de la química orgánica. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estos átomos de carbono en la química orgánica se encontraban organizados y dirigidos en el espacio hacia los vértices de una pirámide de caras triangulares de un tetraedro, que los orbitales, habíamos dicho, tenían una hibridación sp3, por lo tanto eso les daba una separación de la misma cantidad de grados eh, del ángulo que ellos forman. Entonces, uno cuando mira esta molécula, que la ve lineal así y la ve en el plano, uno no debe quedar atrapado con esa imagen, con el hecho de que yo la veo formulada en el papel. Porque Fischer, que fue uno de los químicos que se ocupó de empezar a describir, a identificar, a trabajar sobre los hidratos de carbono, él reconocía y aceptaba el hecho de que los compuestos que él estaba trabajando, los hidratos de carbono, tenían forma en el espacio. Entonces a él no le convencía el hecho de formularlos en el papel, así de una manera plana, y él de alguna forma tenía que referenciar que esta molécula tenía una organización espacial. Y eso, de tener una organización espacial, le daba las características y las hacía particulares a cada una de estas moléculas. Entonces, él, la primera solución que propone es decir, bueno, a ver, yo escribo estas moléculas en el papel, pero según mi formulación, que es ustedes lo van a leer como la formulación de Fischer, él dice que cuando él escribe la molécula en el papel, él imagina que en un momento la aplasta sobre el plano, la aplasta la molécula que tiene forma, y que las cosas quedan organizadas hacia el lugar que quedan. Entonces, para él y, y el resto de los químicos que estudiaban la química orgánica, aceptan esta mirada, aceptan esta
esta propuesta que parecía muy simple, pero en muchas ocasiones nos sirve para saber que es muy formal. Es cuando grafica escribe esta molécula en el plano, él imaginó que la aplastó. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía que el enlace simple en química orgánica era unir por los vértices y las pirámides? Y yo decía que uno podía en el enlace simple girarlas a las figuras y ellas podían rotar en el espacio. Entonces, cuando Fischer la aplastaba imaginariamente sobre papel, quedaba, miren por ejemplo acá, algunos oxidrilos o grupos de alcoholes hacia la derecha y otros hacia la izquierda. ¿Y por qué se ocupa de graficar expresamente hacia la derecha y hacia la izquierda determinados oxidrilos y no el oxidrilo del carbono terminal? Porque, bueno, el carbono terminal, como no tiene ningún efecto estérico, no hay nada que lo obstruya en la arquitectura de la molécula, como es terminal, en el extremo, no importa hacia dónde quede, eh, puede al azar, sin cambiar, eh, caer en cualquier posición, a la derecha, a la izquierda, hacia atrás o hacia adelante. Entonces, por esa razón, lo escriben de esta manera resumida y ya vamos a ir agregando algunos conceptos. Entonces, Fisher no puede evitar de decir, bueno, mira, cuando yo hablo de una molécula que cuando la grafico en el papel, este oxidrilo me queda hacia la derecha, no es lo mismo en el espacio que si este oxidrilo quedara hacia la izquierda. Entonces él propone que cuando el oxidrilo, el penúltimo oxidrilo de esta molécula, que le empieza a generar ideas y ya voy a ir agregándoles conceptos. Este oxidrilo, el penúltimo. ¿Y por qué el penúltimo? Porque está metido en la cadena, en la arquitectura de la estructura del hidrato de carbono. Pero presenta otra característica. Este átomo de carbono, si ustedes se fijan, tiene la particularidad de poseer cuatro sustituyentes diferentes. Es decir, que en cada uno de los enlaces de este átomo de carbono hay un sustituyente distinto que los otros. De manera tal, que en uno de ellos tiene un oxidrilo, en el otro tiene un hidrógeno, en el otro sustituyente, si bien parece que está unido nada más que a un otro carbono y nos quedamos con eso, eh, tiene unido en realidad un grupo aldehído. Este grupo aldehído es diferente que cada uno de estos otros que están acá. Y acá, en esta valencia número 4 tiene un grupo alcohol. Entonces, este átomo de carbono tiene cuatro sustituyentes diferentes. Y eso se empieza a tornar bastante interesante y le da lugar a a una definición, y yo les pido que estas palabras claves que yo les voy a ir avisando, eh, este, las vayan anotando, le, le le dan a él la posibilidad de ir definiendo distintos conceptos. Entonces, él dice, bueno, mira, a ver, este oxidrilo que se encuentra en este átomo de carbono, que tiene cuatro sustituyentes diferentes, que quede a la derecha no es lo mismo que quede a la izquierda. Y yo esto lo tengo que decir de una manera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él lo que hace es decir que cuando este oxidrilo, que se encuentra en el átomo de carbono con cuatro sustituyentes diferentes, al cual lo denomina carbono anomérico, perdón, carbono quiral, discúlpeme, carbono quiral, eh, el oxidrilo hacia la derecha, él lo referencia con la letra D. Cuando el oxidrilo queda hacia la izquierda, en la nomenclatura lo referencia con la letra L. Entonces, él dice que cuando yo agarro en mi formulación de Fischer, aplasto esto contra
contra el plano. Si el oxidrilo, este oxidrilo, el penúltimo, el del carbono, que tiene cuatro sustituyentes diferentes, me queda hacia la derecha, no es lo mismo que quede hacia la izquierda. Cuando queda hacia la derecha, lo referencio con la letra D en la nomenclatura, y cuando lo escribo hacia la izquierda, con la letra L. De ahí aparece que los hidratos de carbono tienen adelante esta letra D o L. Ustedes van a ir viendo en el libro. Y esta letra D o esta L va hablando de la posición del penúltimo oxidrilo de la molécula. Fíjense, en toda esta familia de aldosas son una familia de D hidratos de carbono, ¿eh? Porque el penúltimo oxidrilo, es decir, esta porción de la molécula que coincide, en este caso, en esta representación, está escrito hacia la derecha. Por lo tanto, pertenecen a los D hidratos de carbono, ¿sí? Si yo tuviera alguno de ellos escrito hacia la izquierda, tendría que decir L y el nombre del hidrato de carbono. Entonces, esto aplica para todas las definiciones de los hidratos de carbono. Entonces, recuerden, esto es importante. La letra D o la letra L hace referencia a la posición hacia la derecha o la posición hacia la izquierda de el penúltimo oxidrilo de la molécula. Esto va a suceder tanto en las aldosas como en las cetosas. En las cetosas, ustedes acá ven que el penúltimo oxidrilo de la molécula está, en este caso en particular, hacia la derecha. Y por lo tanto, en la nomenclatura tiene la letra D. ¿Está bien? Entonces, D o L no es eh, lo mismo. ¿Por qué? Porque en el espacio significa algo diferente. Entonces, concepto, definición que tenemos que rescatar. Aldosas, cetosas, nomenclatura D y L, que hace referencia en la formulación de Fischer a la posición del penúltimo oxidrilo hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ya van a ver por qué eh, tomo estos conceptos y voy reiterando sobre ellos. Porque como les decía recién, rescatando el concepto de que en la química orgánica la posición en el espacio es especial y es particular, y lo hace a una molécula diferente a la otra, fíjense que, bueno, estos nombres que están acá son los nombres comunes, ¿sí? Eritrosa, treosa. Ya estos nombres los van a ir encontrando, por ejemplo, cuando estudian biología, la ribosa. La ribosa, eh, ¿con qué molécula compleja lo asocian? A ver, ¿se acuerdan? ¿Quién tiene ribosa o desoxirribosa en su constitución? El ADN o el ARN, ¿de acuerdo? Desoxirribosa o ribosa, ¿no? Entonces, bueno, este hidrato de carbono que le permite tener la forma al material genómico, precisamente se trata de que posee en su estructura esta pentosa. ¿Por qué digo que es una pentosa? Porque tiene ¿cuántos átomos de carbono? Uno, dos, tres, cuatro, cinco átomos de carbono totales. Es una pentosa que es la ribosa. Pero, bueno, ya van a ver la silosa, lo van a encontrar en algunos sobrecitos de edulcorante o en los alimentos. Bueno, ya vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos y vamos a ir avanzando, pero quiero que poco a poco vayamos tomando la imagen mental de lo siguiente, de entender cómo una molécula es distinta a la otra tan solo por el hecho de que en el espacio se encuentra organizada de manera diferente. Es decir, son isómeros en el espacio. Y se los reconoce a los isómeros en el espacio, o se los denomina, mejor dicho, los isómeros en el espacio como estereoisómeros. ¿Por qué?
Vieron que uno compra un dispositivo de música, auriculares y cosas así, y uno dice, me compré un estéreo o tiene sonido estéreo, surround, un montón de descripciones en donde uno describe el concepto estéreo. Estéreo significa espacio. Por eso es que en la definición de estos isómeros se la denomina estereoisomería. ¿Por qué? Porque estas moléculas, estoy agarrando la tetrosa, les cuento que el gliceraldehído, el D-gliceraldehído, también existe otro que es el L-gliceraldehído. Y por lo tanto, lo único que va a cambiar en el espacio va a ser, de manera importante y significativa, va a ser la posición del penúltimo oxidrilo, que va a estar hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso significará alguna posición en el espacio, en el plano, hacia adelante, hacia atrás. No sé, eso después lo podremos un poco más adelante investigarlo, prestarle atención. Entonces, si ustedes se fijan y suman cada uno de los elementos, van a ver que, por ejemplo, para estas tetrosas, es decir, estos hidratos de carbono de 4 átomos, si ustedes suman, van a encontrar 4 átomos de carbono. ¿Cuántos oxígenos? Uno, dos, tres, 4 átomos de oxígeno, hidrógenos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 hidrógenos. Si nosotros escribimos la fórmula molecular resumida, es decir, los átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno y su cantidad, es exactamente la misma que la cantidad de átomos que tiene esta otra que está aquí a la derecha de la pantalla. Por lo tanto, si la fórmula molecular resumida es la misma, y yo cuando la desarrollo veo que solamente cambia entre ellos dos la posición de un oxidrido, yo tengo que reconocer que me encuentro frente a una isomería, y esta isomería es una isomería espacial. Por lo tanto, estos compuestos, la eritrosa y la treosa, son distintos porque entre ellos son estereoisómeros. Vuelvo otra vez a rescatar lo que siempre les digo, el modelo cerradura-llave. Así, de manera fría, sin analizar y sin pensarlo mucho, decís, bueno, son compuestos, tienen los mismos pues, oxidrilos o grupo alcohol, tienen los mismos, la misma cantidad de átomos, tienen grupo aldehído. Sí, pero ¿sabes qué? Son diferentes, porque en el espacio están organizados de manera distinta. Entonces, desde el punto de vista molecular, resumido, son iguales, por lo tanto son isómeros, pero en el espacio tienen organización diferente. Y así, para toda la familia va a ir sucediendo lo mismo, de forma tal que, por ejemplo, si miramos las pentosas, la ribosa, la lavinosa, la silosa, la lixosa, todas estas pentosas, todos estos hidratos de carbono, van a ir diferenciándose uno de otros en la posición de al menos un oxidrilo. Su fórmula molecular resumida va a ser la misma, por lo tanto, todos ellos son isómeros. En particular, como la posición que cambia es la del oxidrilo o del grupo alcohol, eh, que está representado acá, como les digo, en la formulación de Fischer, lo aplasto y queda para donde queda, decía Fischer. Bueno, a la derecha o a la izquierda significaba una organización en el espacio particular. Entonces, ellos son estereoisómeros, ¿de acuerdo? Fíjense en las hexosas. En las hexosas de la ribosa podemos hablar de la D-alosa y de la D-altrosa. Recuerden que el D, vuelvo a insistir, que es pregunta de parcial, es la posición del penúltimo oxidrilo hacia la derecha, ¿sí? Eso es la letra D. Entonces, fíjense que acá existen un montón de isómeros, en particular estereoisómeros. ¿En qué se diferencian ellos? En la posición de los oxidrilos. Pero acá eh, quiero volver o quiero empezar de a poquito a desarrollar y a que ustedes tengan presente cuando miran una molécula de hidrato de carbono, lo que recién les decía de por qué era tan particular la posición de ese oxidrilo cuando Fischer describía la molécula. Y yo les decía por qué. Porque este átomo de carbono, él veía que en este sustituyente, en este y en cada uno de ellos, había colgado, digamos, de una manera muy coloquial,
un sustituyente diferente. Un grupo de alcohol, hidrógeno, otro grupo de alcohol, un grupo aldehído, pero entre ellos sí o sí eran diferentes. Entonces, a este átomo de carbono que tenía esta particularidad, ya vamos a ver qué propiedades le otorgan a los carbohidratos. Tener carbono quiral, le denominó de esa manera, átomo de carbono quiral. ¿De acuerdo? Entonces, por definición, ustedes van a encontrar en los libros de texto que el átomo de carbono quiral es aquel átomo de carbono que posee cuatro sustituyentes diferentes. Entonces, empecemos a pensar y a revisar cuántos átomos de carbono quiral tiene cada una de estos hidratos de carbono. Entonces, vamos a mirar acá. Fíjense, en esta tetrosa, la eritrosa, tenemos cuatro átomos de carbono, pero ¿cuáles son quirales? Nosotros miramos este átomo de carbono, identificamos que no tiene cuatro sustituyentes diferentes. Fíjense, ¿por qué? Porque dos de los enlaces del átomo de carbono están unidos al mismo átomo. Entonces ya dejó de cumplir con la definición propuesta. El átomo de carbono que posee cuatro sustituyentes diferentes. No es el caso. Si vemos el último, el número 4, bueno, ya acá vos ves que no tiene cuatro sustituyentes diferentes. ¿Por qué? Porque tiene dos hidrógenos y ya listo. No es carbono quiral. Pero miremos los otros. ¿Y por qué hago hincapié en revisar esto? Porque en el parcial puedo preguntarles para determinada exosa cuántos carbonos quiral posee la molécula. Entonces, ustedes tienen que reconocer en la estructura de la molécula, según la formulación de Fischer, qué átomos de carbono son quirales. Entonces, fíjense, este átomo de carbono, el número 2, eh, la nomenclatura comienza con el grupo carbonilo, ¿sí? El número uno, el 2, el 3 y el 4. El átomo de carbono número 2, este que estoy señalando acá con el mouse, ¿es carbono quiral o no es carbono quiral? ¿Qué les parece a ustedes? El átomo, bueno, bárbaro, eh, me encanta tu comentario, Camila, porque sí, es verdad, tiene cuatro sustituyentes diferentes. Fíjate, en este enlace tiene unido grupo aldehído, que es distinto que todo lo demás. En este tiene el oxidrilo, del alcohol. En este tiene un hidrógeno. Y en este enlace tiene unido todo este polialcohol. Cada uno de los sustituyentes es diferente que el otro. Por lo tanto, es un átomo de carbono quiral. Bárbaro, estoy de acuerdo. El carbono número 3 también es un átomo de carbono quiral. Porque miren, este átomo de carbono tiene toda esta ramificación unida, toda esta serie que está acá de, de- de unidades de átomo de carbono con grupo alcohol. Y en este enlace que está hacia abajo tiene este otro eh, sustituyente que es totalmente diferente que los anteriores, un oxidrilo que es diferente que todo y un hidrógeno que es diferente que todo. Es decir, que en esta tetrosa, esta molécula tiene dos átomos de carbono quiral. Bueno, ya vamos a ver por qué es tan importante este concepto de carbono quiral. Entonces ustedes deben ir revisando a medida que van avanzando en los compuestos dónde tengo y qué cantidad átomos de carbono quiral en las pentosas y en las hexosas que vamos a trabajar a lo largo del cursillo, ¿no? Entonces, si vemos las pentosas, tenemos en el carbono número 2 es quiral, el 3 también, el 4 también, el 5 no lo es y el número uno tampoco lo es. Este concepto de carbono quiral, chicos, ¿les ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna duda para reconocerlo? Veo silencio en el chat. Vamos a entender de que no tienen problema para identificar los carbonos quirales.
Entonces, en el carbono quiral, vamos a ver las hexosas. A ver, una miradita a las hexosas para no pasarlas así desapercibidas. Miren, las hexosas también presentan carbonos quirales. Bueno, vamos a revisar. Recuerden que, como les dije, en las hexosas, en las cetosas, perdón, eh, el grupo carbonilo es secundario, ¿sí? Está unido sí o sí a un carbono y a otro carbono como sustituyentes radicales. Entonces, ¿cuántos carbonos quirales tiene esta tetrosa? Y fíjense, el primer átomo de carbono no es quiral porque ya tiene dos sustituyentes que son iguales, por lo tanto no cumple la definición. Obviamente el carbonilo tampoco. Y acá tenés un átomo de carbono quiral. ¿Por qué? Porque en un enlace tiene unido toda esta cetosa, está acá, y el hidrógeno, el grupo alcohol o oxidrilo, y en este otro sustituyente tiene este otro alcohol. Cada uno de ellos, de estos radicales que están unidos a cada uno de los átomos, son totalmente diferentes. Y así vamos a ir reconociendo y contando cuántos carbonos quirales posee esta molécula. Y fíjense que siempre en él, en ese átomo de carbono quiral, es donde se encuentra el oxidrilo que está en una posición diferente que la otra. Y esto va teniendo mucho sentido de la importancia del átomo de carbono quiral. ¿Por qué? Porque el átomo de carbono quiral, lo que eh, a lo largo del estudio de estas familias de compuestos, eh, se puede decir que el átomo de carbono quiral le otorga propiedades, características a los hidratos de carbono. Una de las propiedades características es que gracias a que él existe, definido como tal, los compuestos poseen enantiómeros. Además, los hidratos de carbono que poseen carbono quiral, el hecho de tener carbono quiral en su estructura le otorga las propiedades ópticas al compuesto. Reforzando lo que siempre he dicho a lo largo del desarrollo del tema de química orgánica. ¿Es importante lo que estoy diciendo? Sí, es muy importante para la biología, porque la biología, esta imagen global que digo yo, cerradora llave, la biología es tan específica que tiene la capacidad de, las enzimas en particular, de reconocer no solamente el tamaño de la molécula en cantidad de átomos, sino también tiene la capacidad de reconocer si posee átomos de carbono quiral y en qué posición se encuentra el oxidrilo que están constituidos en ese átomo. Pero también son tan específicas las reacciones químicas en la biología que también es importante y es identificada la propiedad óptica que cada uno de estos compuestos posee. Ya vamos a ir paso a paso con cada uno de estos temas. Entonces, ¿qué son los enantiómeros? Los enantiómeros son estereoisómeros. Recuerden, estéreo, estamos hablando del espacio, isómeros, igual fórmula molecular, diferente organización en el espacio. Pero ¿cuál es la particularidad del enantiómero? El enantiómero es aquel hidrato de carbono que es la imagen especular no superponible de la molécula. Es decir, cuando yo veo dos moléculas, una de ellas, su fórmula resumida es la misma, pero una de ellas es la imagen en el espejo de la otra. Y por lo tanto son no superponibles. A ver si yo tengo por acá la imagen. No. El concepto que les acabo de decir está en el libro. Y la palabra clave es no superponible. Y las otras palabras clave son imagen especular. Mira,
un enantiómero, nos vamos a parar acá en la molécula de glucosa. La glucosa es una hexosa, estamos repasando, es una aldosa porque tiene el grupo aldehído, que tiene uno, 2, 3, 4 átomos de carbono quiral. Estos átomos de carbono quiral hacen referencia a que posee un enantiómero y que poseen propiedades ópticas, que la posición, según la formulación de Fischer, que es esta, la formulación lineal en el plano, es la formulación de Fischer, bueno, yo puedo ir referenciando este, que una molécula es distinta de la otra. ¿Por qué? Porque los oxidrilos quedaron a la derecha o a la izquierda. Pero ahora veamos qué es esta definición de el enantiómero. Es una característica, una especie de estereoisomería en donde las moléculas son imágenes especulares. Fíjense, esta molécula que está acá en la derecha. Esta molécula a la derecha, la que está formulada acá, es la D-glucosa. ¿Por qué D-glucosa? Porque tiene el penúltimo oxidrilo hacia la derecha. Seguimos repasando. ¿Por qué se llama D? Y porque esta porción se parece al de gliceraldehído. ¿Sí? Es donde más encaja, donde más coincide aquella molécula más pequeña definida como un carbohidrato o hidrato de carbono. Entonces, si a esta molécula yo imagino que acá le coloco un espejo, la imagen en ese espejo de esta molécula sería la que está representada acá. Fíjense qué interesante, cuando yo hablé del concepto de L glucosa o de L hidrato de carbono. Fíjense que acá ustedes pueden ver que en el penúltimo átomo de carbono, el oxidrilo está hacia la izquierda. Es lo que yo les decía que Fischer dijo, cuando queda mi penúltimo oxidrilo a la derecha, no es lo mismo que cuando queda a la izquierda. Cuando queda a la derecha se llama D y el nombre del hidrato de carbono, y cuando queda a la izquierda se llama L y el nombre del hidrato de carbono. Entonces acá tienen el ejemplo de la L-glucosa. Pero fíjense, y quiero que este ejercicio lo hagan porque en el libro eh, te muestra, sí, en la mayoría del libro te muestra la imagen de las manos y te dice que las manos son enantiómeros. Pero hay que tener en cuenta la definición, por eso dije las palabras clave de la definición. Imagen especular, si yo tuviera imaginariamente acá entre las dos manos un espejo, yo veo que esta es la imagen en el espejo de esta otra. ¿Eh? El pulgar, el índice, el mayor, el anular, el meñique, están como que una es la imagen de la otra. Claro, pero la definición dice que es no superponible. Es decir, que si yo agarro y trato de superponer una mano con la otra, nunca, jamás van a coincidir eh, los dedos y el brazo. Nunca van a coincidir. Una cosa sí, pero el 100% no. Superponible no significa enfrentar. Esto no es superponer. Superponer es tomar la imagen y tratar de ponerla una arriba de la otra. Entonces, cuando se cumple eso, que una molécula es la imagen en el espejo de la otra, estamos diciendo que nos encontramos frente a dos moléculas que son enantiómeros. ¿Está? Entonces, esta molécula es enantiómero con esta otra. Si yo tratara de algún modo de superponerlas, no hay manera de que esto vaya a ser siempre superposición total al 100%. No va a suceder nunca. Que bueno, precisamente también es otra de las características del carbono quiral. Un carbono quiral que tiene cuatro átomos de sustituyentes diferentes, si nosotros tenemos, imaginemos que es como una patita de pollo, ¿sí? Es decir, acá mi antebrazo es una de las valencias de carbono y estos dedos son las otras. Si son diferentes, si yo los superpongo, nunca, jamás van a coincidir al 100%. ¿Eh? Entonces, es una de las características de
el carbono quiral. Eso se replica en las moléculas. Entonces aparece el concepto de enantiómero, imagen especular. Fíjense que esta diapositiva, eh, en realidad lo que estoy tratando de mostrarle acá es que si ustedes han leído química orgánica, que la clase pasada les dije, revisen los conceptos y los capítulos básicos de isomería. Acá tenemos una isomería estructural, ¿ven? Esta molécula, la fructosa, es una hexosa, tiene la misma cantidad de átomos, por lo tanto posee isómeros. Estos son sus isómeros, porque tienen la misma cantidad de átomos, pero entre ellas se diferencian particularmente por el hecho de que tiene un grupo funcional diferente, ¿sí? Es decir, estructuralmente es distinta. Más allá que la organización en el espacio sea totalmente distinta, ¿no? Pero este es un ejemplo de isomería en química orgánica. Fíjense otra cosa que también aparece como definición. La definición de el diastereoisómero o el epímero. ¿Qué ven de diferente en estas moléculas? Y la diferencia que tienen, fíjense, están las definiciones en el libro. Me gustaría que esto, la definición de diastereoisómero, lo lean, por favor, que lo lean eh, en el, en las notas esas que están chiquitas al margen en el Word. Ahí está definido, si mal no recuerdo, este, el, qué es un diastereoisómero. Un diastereoisómero es aquel isómero, aquel estereoisómero que se diferencian entre sí en la posición de tan solo un oxidrilo del carbono quiral. ¿Ven? Miren, la talosa y la galactosa, entre ellas son diastereoisómeros. ¿Por qué? Porque solamente se diferencia una de la otra en la posición de un oxidrilo. ¿Ven? Este oxidrilo está dirigido en otro sentido en el espacio respecto de esta molécula. ¿Eh? Entonces, estas dos moléculas son diastereoisómeros. Y también después ustedes revisan el concepto de epímeros, que son definiciones así tal cual como yo estoy haciendo referencia. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito. Ay, se me ha salido la pantalla. Con la otra propiedad que te brindan los eh, eh, en los hidratos de carbono la presencia del carbono quiral, que tiene que ver con la propiedad de la actividad óptica. Eh, yo creo que esta pregunta alguna vez se las puedo haber hecho a ustedes si ya han cursado. Eh, ¿qué se entiende por actividad óptica, ¿no? Por la propiedad que tienen estos átomos de carbono. Y generalmente yo traigo a la agenda, por decirlo de alguna manera, el concepto eh, la polarización, porque la actividad óptica o la propiedad óptica de los hidratos de carbono que poseen carbono quiral es que se caracterizan por desviar el plano de la luz polarizada. Esa es la referencia de actividad óptica. Son ópticamente activos, ¿por qué? Porque desvían el plano de la luz polarizada. Entonces yo siempre eh, lanzo en la agenda de la clase que es el concepto de polarizado. Eh, entonces, generalmente le pregunto a los chicos que cuando compartimos la clase, que si conocen algún vidrio o algo que esté polarizado. ¿Alguien de ustedes conoce un auto que tenga los vidrios polarizados? ¿Qué es polarizado? ¿Qué significa que estén polarizados? Y aparte de qué significa que estén polarizados, ¿por qué razón no están autorizados por la ley de tránsito, ¿no? Cuando uno compra un auto, va y lo lleva a estas casas en donde en el vidrio que le hacen,
les colocan un film. Estoy de acuerdo, sí. Entonces, colocarle un film negro significa polarizar el vidrio o simplemente tonalizarlo o quizás oscurecerlo. Si le colocan este film negro para ponerlo más que opaco, yo diría darle un tono de color, ¿cierto? O ponerlo más oscuro. ¿Qué es lo que le estoy quitando al vidrio? Le estoy quitando la transparencia. Entonces, ponerle un film de este tipo significa que el vidrio se ha polarizado o está tonalizado, porque son dos cosas diferentes, chicos. El concepto de polarizado tiene que ver con el haz de luz. Entonces, que le coloquen el film a los vidrios, estoy de acuerdo. Tonalizado es lo más descriptivo. Que le coloquen el film a un vidrio, que lo tonalice, que le den un tono de color, le está quitando la transparencia al vidrio. Y esa es la razón por la cual eh, la ley de tránsito, cuando vos vas a hacer la revisión técnica, que te compras un auto usado o se te vence el plazo para hacerle la RTO a tus 0 kilómetros ya no es más 0 kilómetros. Si vas con los vidrios tonalizados, con esta película, este film, te los sacan con una cuchilla, te los arrancan, ¿no? Al menos en los vidrios del conductor. ¿Por qué? Porque, bueno, está penado por ley, porque el vidrio es menos transparente que lo que la fábrica eh, define o establece para ese vehículo y que lo autoriza a circular. Entonces, aumenta el riesgo de accidente, porque cada vez ves menos, mientras más oscuro está, ves menos. Entonces, ¿qué es? Por, no, de noche es tremendo, viste que en pleno invierno algunos autos andan con el vidrio bajo porque no ven nada. Es lo mismo que manejar con lente de sol, chicos. O sea, andás con lente de sol de noche y vos decís no veo nada. Bueno, por eso es tan peligroso. Pero fíjense si realmente aplicaran el concepto de polarizar. ¿Qué es polarizar? Cuando ustedes estuvieron en el secundario y cursaron física, es muy probable que muchos de ustedes hayan estudiado el concepto de la luz, ¿no? La luz desde el punto de vista de sus definiciones, ya sea la luz como partícula, la luz como energía electromagnética o la luz en el concepto de onda. Cuando la luz vos la analizás bajo el concepto de una onda, el haz de luz que uno analiza, este rayito de sol que entra por la habitación, por algún orificio en la habitación, ese haz de luz, cuando es onda, tiene la particularidad de que ese haz de luz está formado por componentes de onda en 360 grados alrededor. ¿Sí? Entonces, un haz de luz son tantas ondas, tanta cantidad y suficiente como para que abarque 360 grados y conforma el haz de luz. Cuando este haz de luz, que, insisto, está formado por ondas, ¿no? Estas ondas están organizadas en 360 grados alrededor. Vos la colocás en un polarímetro. El concepto de luz polarizada es que es la luz definida en un solo plano. Esa es la luz polarizada. Es decir, el haz de luz común tiene 360 grados de longitudes de ondas que vienen, ¿no? Avanzando así, por mirada de frente, y si pudiéramos discriminar, veríamos tantas ondas como 360 grados. Bueno, la luz polarizada es nada más que de todos los componentes una sola onda. Esa es la luz polarizada. Miren, acá en este dibujo que estoy mostrándoles, muestra el interior
de un polarímetro. Un polarímetro es un dispositivo, es un caño literal de 1 metro, que tiene un extremo, una fuente de luz, y en el otro extremo tenés un visor, un vidrio para mirar, ¿sí? Cuando vos activás la luz emite unas con ondas en 360 grados que van por el espacio, ¿no? Entonces, el dispositivo tiene dos filtros. Estos filtros, el que tiene acá al principio y al final, el primero es un filtro fijo que tiene la particularidad de que tiene ranuras. Estas ranuras que tiene son tan delgadas como tan solo una onda. Entonces, los 360 grados de la luz que chocan contra el filtro, solamente por la ranura pasa una sola onda. Es decir, que de la totalidad de las de luz que choca con el filtro, la onda que pasó ese filtro, ya esta es la luz polarizada. ¿De acuerdo? Entonces, la luz polarizada es la que se caracteriza por estar constituida tan solo por una onda de luz. Bien, y acá aparece la propiedad óptica. Pero antes de seguir analizando esto, para entender el dispositivo. En el otro extremo del dispositivo, si bien acá en el medio vos puedes colocar una cubeta que es de cristal, de cuarzo, bueno, está totalmente estandarizada esa cubeta. eh, Del otro lado de este tubo, que es un tubo totalmente oscuro, ¿sí? Para que no haya interferencia de la luz externa, solamente la única luz que incide es la de la lámpara. Del otro lado tenés el mismo filtro que acá, pero es móvil. Y esa movilidad está con una escala en grados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, vos encendés la luz y te colocas del otro lado y empezás a girarlo a la derecha o a la izquierda hasta que ves claridad, hasta que ves luz. Cuando vos ves luz, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la ranura del filtro que vos tenés frente a tu ojo, este que está acá, está alineado con la única onda que atravesó el filtro polarizador. Es decir, que si yo tengo mi filtro en el ocular, donde está el ojo, con su ranura que no está alineada con esa onda, yo veo oscuridad. Cuando estoy alineado con el haz de luz que viene, yo veo esta onda y veo claridad. Esa es la razón por la cual los vidrios nunca pueden estar polarizados en un auto. Porque si ese papel que vos colocás tonalizado fuera realmente un filtro polarizador, actuaría como este que está acá. Sería una membrana, imaginemos, que tiene ranuras suficientemente finas para que pase tan solo un componente de onda de la luz, uno solo. Si así fuera, ¿qué me pasaría? Si yo estoy adentro del auto, a mí me pasaría lo siguiente, yo tendría que estar alineado con el haz de luz que viene para poder ver claridad. Si me salgo un poquito de la alineación del plano, vería oscuridad. Entonces, no se constituye una imagen, porque simplemente viene una onda. Entonces no puedo constituir imagen. Solamente se vería claro o oscuro. Eso sería todo. Por lo tanto, les cuento que los vidrios no están polarizados, ¿no? Porque polarizar, el concepto está eh, referenciado acá en esto que les estoy mostrando. ¿Cuál es la propiedad óptica? Y yo se los dije recién, la propiedad óptica de los hidratos de carbono es que tienen la capacidad de desviar el plano de la luz polarizada. Es decir, que si yo al polarímetro le coloco agua destilada de pureza analítica, enciendo la lámpara y sé que el agua está pura, pura total, pura total. Esta luz
polarizada, la que salió del filtro, que viene en un solo plano, atraviesa el agua y yo de otro lado coloco, muevo hasta que veo claridad, yo digo que estoy enfrentado con el plano de la luz polarizada que sale del filtro, digo, bueno, me encuentro en la posición 0 grados absolutos, es decir, estoy alineado con mi haz de luz polarizado que viene a través del polarímetro. Bueno, ¿qué es lo que hicieron los investigadores? Agarraron y colocaron solución de hidrato de carbono puro. Y cuando colocaban la solución, veían que el plano de la luz polarizada se perdía, oscuridad. Lo sacaban, ponían el agua en luz, ponían el hidrato de carbono, oscuridad. Entonces dijeron, bueno, a ver, algo le pasó a las de luz en el camino. Giraban a la derecha o giraban hacia la izquierda hasta que lo volvían a encontrar al plano de la luz polarizada. Entonces, esta característica o esta particularidad es la propiedad de la actividad óptica que tienen los hidratos de carbono. Es la capacidad que tienen de desviar el plano de la luz polarizada. Bien, ¿hacia dónde y cuántos grados? Bueno, eso solamente se averigua en el laboratorio. Bueno, puedes comprar un hidrato de carbono con una actividad óptica específica. Vos eso la tenés que identificar en el laboratorio cuando vos compras un hidrato de carbono puro. Pero el resultante de qué es que desvía a la derecha o que desvía a la izquierda y cuántos grados. Y bueno, eso tiene que ver con cada uno de los átomos de carbono quiral que forman parte de la molécula. Es decir, que cada vez que el haz de luz polarizada va por la solución chocando con la estructura de la molécula, cada carbono quiral le va otorgando al plano un giro de manera tal que cuando sale de la solución, sale con un ángulo hacia la derecha o un ángulo hacia la izquierda, dependiendo de la molécula con la que estás trabajando. Entonces, como los sistemas biológicos tienen también esta capacidad de reconocer las propiedades ópticas, es necesario poder referenciar en la nomenclatura del hidrato de carbono si un compuesto desvía la luz del plano hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, cuando desvían hacia la derecha, dicen que es una molécula dextro rotatoria. Dextro hacia la derecha, rotatoria, rota la luz del plano de la luz polarizada hacia la derecha. Dextro rotatoria. O levo rotatoria, desvía el plano de la luz polarizada hacia la izquierda. Entonces Fischer dijo, bueno, bárbaro, aceptada y reconocida esta característica, esta propiedad, hay que ponerlo en el nombre. Excelente. Dale, nombremos a esta molécula dextro rotatoria. Sí, pero la letra D y la letra L ya la había usado para otra cosa. Entonces la letra D, recordamos, y la letra L en la nomenclatura de los hidratos de carbono, Fischer la había usado para referirse a la posición hacia la derecha o la posición hacia la izquierda de qué cosa? Del oxidrilo, el penúltimo oxidrilo, del carbono quiral de los hidratos de carbono. Vuelvo atrás. Vamos a volver a cualquiera. Acá está. El penúltimo oxidrilo hacia la derecha, la letra D la había usado Fischer para decir eso. Y la letra L para decir que el penúltimo oxidrilo estaba hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo él ahora referenciaba D de dextro rotatorio y L de levo rotatorio? Ya estaba comunicado, estaba publicado y estaba aceptado por la comunidad científica. Entonces, ¿qué aparece? Y aparece la necesidad de referenciarlo con el signo más y el signo menos. Entonces, en la nomenclatura de los hidratos de carbono, ustedes van a ver que entre paréntesis figura más, menos, D o L y el nombre del hidrato de carbono. ¿Qué significa el más o el menos? Que gira el plano de la luz polarizada. Si es más hacia la derecha, dextro rotatoria,
O si es menos, levorotatoria, que es hacia la izquierda. ¿Eh? Entonces, así vamos poco a poco componiendo la nomenclatura de los hidratos de carbono. Entonces, la letra D hace referencia a la posición del penúltimo oxidrilo y el signo más y menos hace referencia a la capacidad que tienen los hidratos de carbono de desviar el plano de la luz polarizada. Bueno, mi plan de clase de hoy era llegar hasta acá para que después de manera secuencial podamos ir trabajando las reacciones químicas internas y las nuevas estrategias de formulación de los hidratos de carbono. Si a ustedes les parece, podemos seguir. eh, no estaría muy satisfecho de que cortemos este tema a la mitad, en la segunda parte de la mitad, pero si a ustedes les parece, yo cerraría la clase con los temas hasta hoy. No sé qué opinión tienen. ¿Quieren que continuamos y avanzamos? ¿O este, cerramos la clase hasta el día de hoy? En donde hemos hablado de definición, clasificación de los hidratos de carbono, definición e identificación del carbono quiral. Hemos ido incorporando las distintas partes de la nomenclatura de los hidratos de carbono, que esto va a seguir creciendo a medida que avancemos ahora con los temas y las nuevas formulaciones. Hemos hablado de fórmula de Fischer, hemos hablado de estereoisomería y hemos hablado de propiedades ópticas. Eh, no sé, quedo a ver si alguien quiere comentar, que podemos seguir, no tengo ningún problema. Yo diría que estratégicamente tendríamos que llegar en la clase de hoy hasta el tema propiedades ópticas. Yo diría que sería mejor que cerremos la clase con estos contenidos. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que en la próxima clase podamos avanzar, de que voy a dejar presentada la iniciativa de la próxima clase. En la próxima clase vamos a hablar cada vez de una manera más próxima al comportamiento natural de estas moléculas que nosotros estamos escribiendo lineal, y que es la formulación de Howard. Vamos a hablar de disacáridos, polisacáridos e hidratos de carbono complejos y ejemplos de la biología. Pero bueno, necesito que tengan bien afianzado. ¿Saben qué, chicos? Necesito que tengan bien afianzado para la clase que viene. Pues estoy yendo un poquito hacia el principio. Miren, chicos, quiero que tengan una imagen mental muy fuerte de esta organización según Fisher de los distintos hidratos de carbono. Fundamental, los de mayor uso en biología, los más importantes que vamos a referenciar, que están, digamos que acá marcados con color, ¿no? Mira, la ribosa que lo cité como ejemplo al principio. ¿Qué más? La glucosa. Bien. Entendiendo de estudiarlo de la siguiente manera. Una pentosa que tiene la ribosa es una aldosa de 5 átomos de carbono, derecha, derecha, derecha. Esa es la posición de los oxidrilos. La glucosa es una hexosa, es una aldohexosa que tiene organizados los oxidrilos del carbono quiral, derecha, izquierda, derecha, derecha. ¿Por qué? Porque Fischer se va a convertir en una regla que nos va a ayudar a pensar cómo vamos a escribir los hidratos de carbono de manera cíclica. Así que me gustaría que revisen esto, que revisen un poquito del capítulo de los heterociclos, por favor, los piranos y los furanos, fundamentalmente, que son, cómo están constituidos, porque aquellos capítulos de la química orgánica los vamos a traer y los vamos a volver a revisar acá. Así como ustedes deben revisar, volver un poquito a la lectura de alcoholes, aldehídos y cetonas. Bueno, quiero que incorporen un poquito de heterociclos para trabajar en la clase que vean. Entonces, estos que están acá referenciados así con color, serían los de mayor interés para que trabajemos en la clase que viene. La glucosa ya sabemos por qué. Uno de los principales
macromoléculas de aporte bioenergético. La manosa está íntimamente relacionada con la identidad celular, ya vamos a hacer algunas referencias de eso, y la galactosa, que es lo que comúnmente la gente le dice el azúcar de la leche, ¿sí? La galactosa. Bueno, pero están en otras moléculas complejas, como los galactósidos, gangliósidos, cerebrósidos. Bueno, ya vamos a ir muy biológico en la segunda parte de la materia. Así que bueno, esto de las aldosas y de las cetosas, vamos a buscar también necesito que ustedes tengan la imagen de cómo es la fórmula, principalmente de la fibulosa. Bueno, la celulosa la vamos a ver en algunos alimentos, eh, y la fructosa fundamentalmente, ¿sí? Entonces, la fructosa, recuerden que ustedes van a estudiar que es una cetosa, es una cetohexosa, tiene 6 átomos de carbono, en donde a partir del carbono número 3 es izquierda, derecha, derecha, ¿sí? Traten de tener esa imagen y poderlo verbalizar así como se los estoy diciendo, porque a estas moléculas que les he referenciado, las vamos a convertir en forma cíclica en la próxima clase y a partir de ahí las vamos a polimerizar para hacer moléculas más complejas. Entonces, carbono quiral, isomería, estereoisomería, enantiómeros, diastereoisómeros, epímeros, la organización de las moléculas, el agrupamiento de analdosas y cetosas, y nada, y a tener mucha inquietud para trabajar en la clase que viene. ¿Les parece bien? Nos vemos el jueves entonces, chicos, con eh, la segunda parte de hidratos de carbono. ¿Ok? ¿Les parece? Bueno, chicos, a tomarse un café, a relajarse un poco y bueno, a disfrutar del día, ¿sí? Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos. Cualquier cosa, la clase que viene, recuerden, los primeros 10 15 minutos podemos hacer preguntas, revisar comentarios y avanzamos, ¿eh? Chicos, gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima.